Y a veces se habla de santidad, pero como que no agarramos, como que no entendemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pero la Biblia nos habla claramente de lo que es santidad. ¿Queremos ser qué? Limpios. Queremos ser santos para el Señor. Queremos vivir santas para la gloria de Dios. Y queremos ser santos porque sin santidad nos perdemos y nos vamos al infierno. Por lo tanto, hay que hablar bien claro lo que es santidad para que nosotros podamos, amén, encarrilarnos por el camino de santidad que Dios nos manda andar. Y le voy a invitar, yo sé que estamos yendo vía internet, a los hermanos de internet, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Sabemos que no hay cosa más maravillosa cuando estamos limpios, cuando estamos saturados con el poder del Espíritu Santo, cuando Cristo vive en nuestras vidas y cuando tenemos un futuro eterno con nuestro Señor. Pero Dios nos manda a vivir en santidad. Y aquellos amigos, de igual manera, siempre hay la oportunidad de arrepentirse, porque si nos arrepentimos, el Señor es misericordiosamente grande y nos da el perdón. Pero tenemos que ser santos. Padre, te alabamos, Jehová, te glorificamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Damos gracias, oh Dios, porque no hay uno como tú, Cristo amado. Damos gracias, Señor, aleluya, porque cuando vamos ante tu presencia, Señor, reconocemos que tú eres un Dios grande y nosotros somos tan pequeños, que te necesitamos, oh Padre, en todo tiempo. Glorifícate de una manera poderosa en nuestros medios en esta noche. Que tu palabra, Señor, vaya a cada vida. Que tu palabra vaya, Señor, a cada persona. Que tu palabra hable a la mente, al corazón, Señor. Que tu palabra, Señor, hable a lo más profundo, Señor, de cada vida, Dios mío, para que entiendan, Señor, el peligro que es no estar viviendo en santidad delante de ti. Glorifícate de una manera poderosa en esta noche, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, me quedé. Gloria a Dios, santo, poderoso mi Dios. Gloria a Cristo, aleluya, santo eres tú. Poderoso mi Dios, aleluya, santo eres tú. Dios es bello, Dios es precioso. A veces cuando trabajamos con estas cosas, nos quedamos, amén, un poquito fuera de tono, mas sin embargo, gracias a Dios porque nos da la oportunidad de usar todos los medios para poder llegar hasta ustedes. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. Dios es bueno, amén, y es precioso. Vamos a las Escrituras y vamos a leer en el libro de Levítico capítulo 11 versículo 44. Levítico capítulo 11 versículo 44. La palabra dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Pero como vamos a hablar acerca del tema de santidad, entonces tengo que ir al libro de Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. Y la palabra dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería, y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vemos que cuando nosotros leemos esta palabra, Dios nos habla claramente. Pueden tomar sus asientos. La Biblia dice que Dios es santo, que Dios aborrece el pecado. Y si una persona quiere vivir agradándole a Dios, la mejor manera es vivir en santidad. Y mientras más te alejes del pecado, más éxito tendrás y te vas a sentir mejor contigo mismo. Entre más desafíes las leyes de Dios, tu vida va de tropiezo tras tropiezo. La vida es tan corta que no vale la pena condenar nuestra alma a un tormento eterno, porque nadie sabe cuándo va a dejar de existir. Sí, se tiene que vivir en santidad, porque el pecado nos separa de una comunión con Dios. Pero Dios ha dado la solución al problema. Dios ha dado la solución para poder llegar a la santidad. Y lo hizo por medio del Señor Jesucristo, como el Cordero Santo sin mancha que sufrió la crucifixión por los pecados del mundo. La Biblia nos hace saber que de la muerte de Jesucristo es para remisión de nuestros pecados, donde podemos obtener el perdón de Dios mediante el confesar con nuestra boca que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y vivir en santidad. La santidad no es un acto mismo de lo que somos, sino por el creer y reconocer que a través de Cristo somos aceptos delante de Dios. Somos santos porque a través del Señor Jesucristo hemos sido santificados. Por medio de la santidad que Él da a través de su sacrificio y que nos dio como un regalo. Nos dio la vida eterna y nos dio la salvación. Pero cuando nosotros pensamos qué tenemos que hacer para poder vivir una santidad de acuerdo a como el Señor demanda de nosotros, la santidad se obtiene si obedecemos la palabra de Dios. Todo lo que ha hecho Dios es puro. Todo lo que ha hecho Dios es puro y limpio, puesto que la pureza es un reflejo mismo y la limpieza es un reflejo mismo de Dios en su santidad. De manera entonces que esto nos enseña que por nuestro propio bien, que seamos santos y limpios de espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que ser limpios de espíritu, alma y cuerpo. Cuando hablo espiritualmente, podemos decir, amén, que viene siendo la parte más importante espiritual. Esta puede considerarse la más importante de todas, porque tiene que ver con la perspectiva de la persona de vivir siempre en pureza, en espíritu, amén. Sin embargo, muchos se olvidan de esto. Muchos se desatienden de que tienen que vivir una vida santa. Ser limpio en sentido espiritual significa cruzar los límites que Dios ha fijado entre la adoración verdadera y la falsa. Nunca podemos cruzar los límites que Dios nos da. No podemos vivir a nuestra manera. Dios nos da límites. No podemos cruzar
amén, esos límites de la verdadera adoración. Gloria a Dios, porque Dios considera inmundo cualquier clase de adoración falsa. El apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 17: salid de en medio de ellos y sepárense, dice el Señor, y dejen de tocar cosa inmunda y yo los recibiré. También vemos que se nos manda santidad en la área moral. En este caso, Dios también hace una clara distinción entre lo que es limpio y lo que no lo es. El mundo en general ha llegado a ser tal como dice Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19, porque está viviendo un mundo con una conciencia sucia para Dios. La moralidad no es una antigüedad como muchos dicen. Vemos que es lo que realmente muestra el carácter de Dios, porque Dios es santo. También físicamente, en lo físico, según la Biblia, la santidad y la limpieza física están estrechamente relacionados. Por ejemplo, Pablo escribió: amados, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1. Nuestro cuerpo es el reflejo mismo de nuestro corazón. Lo que hay dentro de nosotros lo reflejamos a través del cuerpo. Y más que nunca, y en el día de hoy, es necesario poder limpiarse, porque sin limpieza no se puede llegar a la santidad. Dios quiere limpieza espiritual, moral y físicamente. La santidad comienza por dentro y termina por fuera. Creemos que el Dios que creó lo de adentro es el mismo que creó lo que hay afuera. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 12 nos habla de la manifestación del hombre de pecado. Este hombre de pecado se refiere aquí a Satanás, quien es quien va a hacer que el ser humano cambie de modo de una vida de santidad hacia Dios. Quiere que el hombre peque, haciendo que caigan en la apostasía y se aparten de la fe en Dios. Pecado es. ¿Qué es pecado? Hay mucha gente que cree que todo es bueno, pero sí vemos que el pecado abunda. Pecado es aquel poder misterioso primordial que se opone por naturaleza a Dios y a su buena voluntad para con el hombre, así como también todo el conjunto de manifestaciones y consecuencias trágicas del mundo. Es la rebelión con acto consecuente, consciente de la voluntad. La manifestación más externa de esa voluntad rebelde es el pecado cometido por la soberbia. Es pecado, es soberbia, es iniquidad, es maldad, es errar, es salirse del camino, es desviar su andar perdido, ciego y divagando con sus caprichos y deseos carnales. Eso es pecado. Entonces el pecado separa al hombre de Dios, los desvía de la santidad, de vivir una vida que agrade a Dios como demanda del hombre. Santidad es separación. Si usted lleva una vida santa, cree que usted ha sido separado para Dios. Es separación. La palabra griega godos es parado, es alejado de lo impuro, destinado al servicio de Dios. Es santificación, es regeneración, es santo, es consagración, es puro, es limpio, dedicado y escogido. Eso es santidad. Cuando hablamos de la santidad, muchos solo se quedan en el punto de vista de la separación del pecado. Pero lo santo despierta reverencia, despierta temor a la vez, es acatamiento y obediencia. Pero muchos se olvidan que esa santidad es de adentro hacia afuera. Es lamentable que muchos solo piensan en la santidad del corazón. Dices, yo solamente le sirvo al Señor de corazón. Es lo que hay en mi corazón lo que cuenta. Muchos hablan de esa manera,
pero se olvidan que también daremos cuentas a Dios de lo que tenemos por fuera, siendo, amén, esa parte, la carne, la parte exterior. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios es santo en majestad. Dios es santo en trascendencia. Dios es santo en misterio, separado del hombre y de pecado. Santificar a Dios es reconocerlo en su santidad. Se le santifica reconociendo y usando adecuadamente las cosas que Él ha señalado. Para ser santificados por Dios se requiere una actitud interior y una conducta que corresponda a la santidad de Dios. En el Nuevo Testamento este aspecto predomina, ya que el Dios Santo se manifiesta en la persona del Señor Jesucristo, quien personifica en sí mismo el significado de la santidad. Porque el Señor, amén, en su humanidad era santo. Tenía dos naturalezas, la humana y la divina, pero en la humana era santo, 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 santo. Y Dios quiere un pueblo separado para Él. He dicho lo que significa santidad, que es separación. Dios separado completamente del mundo, separado completamente del pecado. Dios quiere un pueblo separado para Él. Y ese pueblo tiene que ser santo y que consagre su vida en su totalidad en ofrenda a Dios. En Hebreos capítulo 2 versículo 13:2 dice que Jesucristo santifica a los suyos, separándolos y adquiriendo por su muerte para Dios y capacitándolos para un culto nuevo y espiritual por medio de Él y para una nueva vida de santidad. La santidad es la esencia misma de Dios. Hello. La santidad es la misma esencia de Dios, y en la que el hombre ha de tener parte. Que tú y yo tenemos que tener parte de esa esencia de Dios. Si Dios es santo y tenemos esa esencia de Dios dentro de nosotros, somos santos. Por eso hay que relacionarse con Dios. Por eso hay que buscar la presencia de Dios. Por eso hay que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que meternos y comer la palabra de Dios. Por eso tenemos que cambiar nuestra actitud. Tenemos que cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Tenemos que pensar, amén, de acuerdo a la nueva criatura que se ha engendrado en cada uno de nosotros. Una criatura santa, porque Cristo la engendró. Denle un aplauso al Señor. Cristo la engendró y tenemos que ser santos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 7 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces está claro que la santidad comienza de adentro. Dice la Biblia, amén, que en cierta ocasión el Señor se encontró con unos fariseos. Le dijo: ¡hey! Vengan acá. Ustedes creen que son santos, pero parece que están ciegos. Pero yo le voy a decir algo. Limpiad primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. No es aparentar, no es decir,
No es hacer que somos o decir que somos. Porque aunque no nos damos cuenta, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser y de actuar denoto la calidad que hay dentro de mí, la calidad espiritual. Aleluya. Lo que somos espiritualmente. Y a medida que nos acercamos al momento más sublime de la venida del Señor Jesucristo, estamos esperando la venida del Señor. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Estamos esperando. Yo no sé por qué muchos juegan a ser cristianos. Yo no sé qué es lo que están haciendo, qué locura se le ha metido en la cabeza. Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia nos habla claramente cuáles son los requisitos para ser redimidos. ¿Cuáles son los requisitos que Dios te manda para poder heredar el reino de los cielos donde hay santidad? Donde impera la santidad. Donde impera Dios. ¿Cómo pretendemos ir delante de Dios si no estamos limpios? Moisés allí en el monte Sinaí, cuando estuvo ante la gloria de Dios, y cuando Dios le fue a dar las tablas de piedra, los mandatos para que su pueblo se rigiera, el tiempo que Moisés estuvo allí tuvo, amén, que alejarse. No podía estar frente de Dios ni mirar la cara de Dios, porque si no era hombre muerto. Nosotros no podemos presentarnos delante de Dios cargados de pecados. No podemos presentarnos delante de Dios cuando no estamos limpios espiritualmente, cuando no hay pureza espiritual, cuando no hay limpieza espiritual. No podemos presentarnos delante de un Dios que es santo, santo, santo. Por eso la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, estamos esperando un momento tan grande y tan maravilloso. La iglesia está esperando la venida del Señor Jesucristo. Estamos esperando nuestra redención. Estamos esperando que seamos levantados en ese día glorioso cuando Cristo venga a buscar su iglesia, que tiene que estar ataviada como una novia blanca, pura, de arriba abajo, de la cabeza hasta los pies. Por eso el Señor nos insta a que busquemos la santidad, a que busquemos la santidad. Vemos muchos mal llamados cristianos que aplican la palabra de Dios para su conveniencia o a gusto y hacen que otros crean en ellos. Vemos que les gusta practicar ciertas cosas que les cuesta dejar porque no las quieren quitar de sus vidas o su cuerpo, y caen en la desobediencia sabiendo hacer el bien. Y la Biblia dice que tan simplemente hacer lo bueno, saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Si sabemos hacer lo bueno y no lo practicamos, estamos pecando. Y la Biblia lo habla claramente. Lo he leído al principio del mensaje. La Biblia nos señala qué es bueno y qué es malo. No podemos ignorar lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que la santidad está el primero en paz, no solo contigo mismo, sino con los que te rodean. Según dice en Juan capítulo 13, versículo del 34 al 35, dice que hay un mandamiento nuevo. Juan nos habla de un mandamiento nuevo. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
entonces procuremos estar en paz con los demás, aunque los demás que te rodeen no estén en paz contigo. Paz es tranquilidad y sosiego, lo opuesto a la turbación. El hombre no puede estar en conflicto con Dios de ninguna manera. Una persona que está pecando no puede tener paz. Una persona que está pecando no puede tener paz consigo mismo ni con su prójimo. En la bendición sacerdotal de Números, capítulo 6, versículo 22, se afirma que la verdadera paz es interior y viene, según Isaías 48:18, es interior y viene de Dios. Cuando nosotros hemos sido regenerados por Dios, esa paz interior se refleja en nuestra conducta, en nuestro trato con los demás, en nuestras actitudes y orando en nombre del Señor. El Evangelio anuncia que hay paz con Dios y entre los hombres por medio de Jesús, que Dios es Dios de paz y ofrece paz que sobrepasa todo entendimiento humano. La paz del alma es fruto del Espíritu Santo. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la paz. Porque el hombre que sigue los preceptos de Dios, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, cuando somos impregnados del poder del Espíritu Santo, y para que el Espíritu Santo, amén, more en nosotros, viva en nosotros, somos templo del Espíritu Santo, tenemos que vivir vidas santas. Y con esas vidas santas, amén, porque el Espíritu Santo ha ido purificando y sigue purificando, amén, tenemos paz. Hay paz. No tenemos que pensar lo que hicimos o dejamos que hacer o lo que estamos haciendo. Porque Dios nos da una conciencia. Y gracias a Dios por la conciencia que nos ha dado. Porque la conciencia nos acusa o nos defiende. Y es la conciencia que nos dice: has hecho bien. Y tú estás en paz porque has hecho bien. Pero también puede decirte: has hecho mal, no tienes tranquilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay muchos que quieren acallar su conciencia después de haber hecho lo malo y se han dejado llevar por eso y dicen: no es nada. Pero al decir no es nada cuando se ha cometido pecado, o al decir no es nada cuando estamos pensando mal del hermano, o decir que no es nada cuando estamos ofendiendo a Dios en otras cosas, como dice la palabra. Cuando nuestros pies están saliendo del camino, decir eso no es nada. Y todos queremos disculparlo. Pero decir no es nada a lo que es pecado es antibíblico. Porque aunque digamos no es nada, Dios mira al corazón del hombre y sabe que es perverso. Dios mira el corazón. Son muchas las cosas que se irán surgiendo en nuestros medios como instrumento de Satanás para destruir la iglesia. La iglesia de Cristo. La iglesia en su totalidad. La iglesia global, amén, alrededor del mundo. El diablo quiere destruir la iglesia de Cristo. No solamente estoy hablando de la iglesia local, porque no somos los únicos que vamos a ser salvos. Estamos hablando de la iglesia del Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra. Y el diablo quiere engañar. Y el diablo mete mentiras. Y algunos ignorantes y tontos le creen las mentiras del diablo, creyendo que lo que están haciendo no es malo. Mas sin embargo Dios todo lo ve. Él es el que juzga.
Él sabe cómo está la persona, el creyente, su estado espiritual, lo que piensa, lo que dice, lo que hace. Pero el diablo quiere turbar y quiere confundir, que el Señor lo reprenda. Por lo tanto, es mejor que nos cuidemos si no queremos perder la salvación. Tenemos que cuidarnos. Salvación en Hebreos capítulo 2. Versículo 2 al 3 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Satanás ha logrado arrancar de los corazones de muchos creyentes el fervoroso amor que profesaban hacia el Señor Jesucristo, y han perdido el santo temor reverente que debemos a Dios y a su palabra. Porque yo no me explico como persona de haber conocido al Señor, y para aquellos que se han alejado del Señor, después de conocer la palabra, después de haber leído la palabra, han tomado el camino erróneo. Se han separado de Dios, porque la palabra de Dios nos salva si la creemos, pero nos condena si pecamos. Den un aplauso al Señor. Gracias a Dios por la palabra, porque nos enseña a hacer el bien. Gloria a Dios. Dios nos recuerda en todo momento que Él es santo, santo, santo. Vamos a decir: Dios es santo, santo, santo. Aleluya. Vamos a buscar Éxodos capítulo 28, versículo 36. Dice la palabra: además harás una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad Jehová. Repito, Dios le dice a Moisés: además harás una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Versículo 37. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Versículo 38. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Aleluya. Como sacerdote, Aarón representaba al pueblo de Dios delante del Señor cuando entraba al lugar santo. Al ser esto, él prefiguraba a Jesucristo como sumo sacerdote que entró en el cielo para presentarse delante del Padre como representante de todos los creyentes. La lámina de oro sobre la frente de Aarón, en la que estaba grabado santidad a Jehová, les recordaba por ella a Aarón que Dios es santo. Le recordaba al pueblo que Dios es santo, que no pecaran, si no venía juicio. Esa lámina no era para adornar la frente de los sacerdotes ni Aarón. Esas palabras grabadas, santidad Jehová, en esa lámina, esa mitra que le han puesto en la frente a Aarón, era para que no se la pusieron en la espalda, no se la pusieron en el frente, sino, amén, en la cabeza de Aarón, ahí al frente, santidad a Jehová. Aleluya. Y por donde quiera que Aarón caminaba, la gente veía santidad a Jehová. Las vestiduras de Aarón son símbolo de la justicia de Cristo. Y si no aparecemos delante de Dios, fíjese
si nosotros no aparecemos delante de Dios revestidos de esa justicia, entonces llevaremos el pecado y moriremos. Porque solamente somos justificados a la Bashaya y rabanda la Basaya. Somos justificados si te venda la Bashaya por la sangre del Señor Jesucristo. Por esa poderosa sangre que nos limpia de todo pecado. Y cuando hacemos algo impuro, algo sucio, estamos pisoteando la sangre de aquel que dio su vida por nuestra salvación. Gloria a Dios. Si nosotros no somos revestidos, amén, de la justicia de Dios, mediante la sangre del Señor Jesucristo, vuelvo y repito, llevaremos el pecado y moriremos. Y cuando digo moriremos, no es que moriremos de esta carne, sino que seremos sentenciados a muerte eterna. Y eso significa enviados al infierno. Por eso tenemos que ser santos. Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 28, 29 dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. La adoración genuina debe hacerse en santidad. Dios acepta la adoración espiritual y jubilosa solo mientras vaya acompañada de una ofrenda en disposición de reverencia y pureza. Porque todo lo que se trae ante la presencia del Señor tiene que ser con reverencia y puro. Aleluya. Tiene que ser con pureza de corazón y de mente. Hay que presentarnos puros delante del Señor y con un deseo ferviente de acercarnos a Él. Y con la fervorosa dedicación, amén, a resistir, amén, todo aquello que puede empañar nuestra santidad. Y delante del Señor fervorosamente y presentarle a Dios ofrenda santa, porque la naturaleza de Dios es santo. Ofrenda santa, adoración santa. Levantamos manos santas en adoración, con labios puros para adoración, con corazón puro para alabanza. La alabanza y la adoración de los creyentes debe ser en palabra y en obra. Y son aceptables a Dios siempre mientras estén consagrados a su palabra y no conforme al mundo. Por eso todo el que adora al Señor, no estoy hablando solamente de los que ministran en la música, estoy hablando del pueblo de Dios que adora al Señor, que busca el rostro del Señor. La alabanza tiene que ser pura. No cantamos por cantar, cantamos porque queremos también que esa adoración llegue hasta el trono de la gracia. Aleluya. Santo. Que esa adoración sea y alabanza sea recibida con agrado y no sea que el Señor nos repudie. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 21 dice: y habiendo consejo con el pueblo. Estamos hablando de Josafat cuando hubo problemas con Amón y Moab. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 21 dice: y habiendo consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando ellos comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a los otros. Para ganar la batalla, los que alababan y cantaban estaban vestidos de ornamentos sagrados. La Biblia dice
que somos sacerdotes, amén, de Dios, que somos real sacerdocio de Dios, y tenemos que vestirnos con los ornamentos sagrados para poder vencer al enemigo. No sé si me ha entendido. Que tenemos que vestirnos con ornamentos sagrados para poder vencer al enemigo. Y esos ornamentos sagrados es la pureza de corazón, de alma y del espíritu. Gloria a Dios. Para ganar las batallas espirituales tenemos que vestirnos de la vestidura que Cristo ha proveído para nosotros con su poderosa sangre, vestiduras de santidad. ¿Usted sabe por qué Israel no fue vencido? Porque cuando fueron a pelear con el enemigo, era un ejército muy pequeño que tenía Josafat. El ejército que se tenía que confrontar, un ejército bien grande. Pero Josafat dependió de Dios. Y sabía que Dios responde cuando hay santidad y hay obediencia. Y clamó a Dios. Y Dios le respondió. No tuvieron que tomar un arma. Dios peleó por ellos. Y ganaron la batalla. Y fue tan grande la victoria que vemos que estos ejércitos huyeron. Y el pueblo de Dios fue y se hicieron de todas las riquezas que habían dejado. Cuando el diablo viene a atacar con toda su fuerza, si estamos revestidos de la santidad de Dios y tenemos las vestiduras que el Señor Jesucristo nos ha proveído, aunque un ejército acampe contra nosotros, tenemos poder para vencer. Den un aplauso al Señor. Tienes poder para vencer. Gloria a Dios. Salmo 29, versículo 2 dice: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. El Salmo 93, 5 dice: tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La iglesia de Cristo le conviene ser santa. La casa de Dios tiene que ser santa. Donde se manifiesta un Dios santo, el lugar tiene que ser santo. La santidad de esa casa es su hermosura. Somos bellos porque hay santidad. Somos preciosos, joyas de gran precio porque hay santidad. Esa es la hermosura de la iglesia. La santidad es la fuerza y la seguridad de la iglesia. La santidad es la fuerza y la seguridad de cada cristiano. Es precisamente la santidad de la casa de Dios la que asegura contra las muchas aguas y el estruendo de dichas aguas. Porque donde hay pureza también hay paz. Den un aplauso al Señor. Hay paz. Donde hay pureza hay paz. Isaías 35, 8 nos habla. Dice: y habrá allí calzada y el camino será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sea que no hay excusa. No hay excusa. Nadie se va a extraviar. No importa quién sea, nadie se va a extraviar si anda en santidad. Cada vez que se derrama el Espíritu Santo de lo alto, dando por resultado una poderosa revelación de la gloria y la majestad de Dios, el camino de santidad llegará a ser tan y tan claro que ni siquiera un torpe se va a extraviar. Entonces todos los redimidos andarán
en perfecta santidad. El camino real que será preparado para los redimidos, porque sí, hay un lugar, un trono real, hay un Dios que reina, aleluya. Yo sé que hay un Dios que reina y que reina por todos los siglos. Y el camino real que será preparado para que tú y yo caminemos, para que los redimidos de Jehová, amén, caminen. Ese camino es llamado camino de santidad. O sea que no podemos estar caminando por un camino, nosotros sucios por un camino que es santo, donde hay un Dios santo, aleluya. Gloria a Dios, santo. El camino real ha sido preparado. El camino de santidad es guardar los mandamientos de Dios acá cuando nosotros estamos dentro de la iglesia. Este lugar es santo. Gloria a Dios. Y como es santo, hay que guardar los mandamientos de Dios. Es el camino antiguo, según Jeremías capítulo 6, versículo 6. Y dice, así ha dicho Jehová, paraos de los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas. Vete al pasado donde el Señor te sacó. Amén. Y te limpió y adorabas al Señor y estabas en el primer amor. Amén. Pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy en esta situación espiritual? Paraos en los caminos, hay que hacer un stop. Hay que pararse y volver a escudriñar las escrituras para que nos guíen. Hay que preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, porque el que anda en santidad hay descanso en su alma. Aleluya. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Amén. Y vemos allí cómo el profeta Jeremías le hace un reclamo. ¿Por qué? ¿Por qué después de haber conocido el buen camino, se retorna al camino falso, al camino del engaño, al camino del pecado? ¿Por qué volver otra vez atrás como hace el perro que vuelve otra vez al vómito? ¿Por qué? ¿Por qué descuidar una salvación tan grande? La Biblia dice que por el camino de santidad no pasará nada inmundo, ni para contaminarlo, ni para estorbar o contagiar a los que pasen por él. Pues han de andar en comunión con Dios. Camino de santidad es un camino seguro, donde no tenemos por qué temer, donde podemos caminar con la frente bien alta, aleluya, cuando podemos dar el paso bien firme, aleluya, gloria a Dios, sin tener a nada que temer. Es un camino seguro, sin peligro de que el caminante le asalte ninguna fiera. Quienes van por el camino de santidad están fuera del alcance del diablo, que como rugiente busca y está buscando a quien devorar. Está robando alrededor todo el tiempo, que agarrar, que zarpazos dar, como meterse. Cuidado, no le abra la puerta ni la ventana. Ahí está el diablo buscando la forma de destruir, porque el diablo viene a robar, a matar y a hurtar. Siempre está buscando la forma de que el cristiano caiga. Pero los que se han separado de esta perversa generación y por el camino separado para los redimidos, podrán vencer. Aleluya. Podemos vencer. Hemos sido separados es santificados. Hemos sido separados para Dios y tenemos el poder de vencer. ¿Cuántos pueden vencer? Dios nos da poder para vencer. Isaías 57:15.
Porque así dijo Jehová el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Así que Dios habita en aquellos que mansamente se entregan a Él para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, entonces limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionándolos en la santidad, en el temor de Dios. Y Pablo expone con toda claridad que no se puede reclamar las generosas promesas de Dios sin llevar una vida separada y santa. Y por eso hay algunos que han perdido su alegría en Cristo, han perdido la protección divina, no reciben las respuestas a las oraciones y no pueden sentir la presencia paternal de Dios. Entonces vemos que cuando vamos a todas estas cosas, podemos entender de que algo está pasando y hay que volver al camino antiguo. Algo está pasando y estamos en peligro. Las promesas que alude Pablo son las de ser escogidos por el Dios Todopoderoso como hijos e hijas de Dios. En virtud de estas promesas, Pablo exhorta que hay que sacudirse de toda contaminación. Hay que quitar aquello que afecta a la vida espiritual. Todos los deseos de la carne, aquellas cosas que contaminan el espíritu, que hay que apartarse de todo para que espíritu, alma y cuerpo sean santificados por Dios. Y eso se lleva a cabo perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, progresando constantemente en la propia santificación. No por agradarnos a nosotros mismos, ni por el qué dirán de los hombres, sino con un temor reverencial a Dios para poder andar en su presencia. Porque a mí el mundo no me puede juzgar. El mundo a ti no te va a juzgar. Quien nos va a juzgar es Dios. Es Dios el que te va a juzgar. Por lo tanto, andemos reverencialmente ante la presencia de Dios, porque Él lo sabe todo. Que estemos ante su presencia, reverentes, y hacer como hacían los ángeles allá ante el trono de Dios, que todo el tiempo decían: santo, 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 el Dios omnipotente. Solamente podemos decir que el santo es Dios cuando hay pureza espiritual dentro de nosotros. Hay que buscar el mover de Dios y vestirnos de nuevo hombre, como dice Efesios 2:24, creados según Dios en justicia y la santidad de la verdad. Gloria a Dios. Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y Efesios 2:1-5, Dios nos dio vida y nos sacó de la condición miserable en que vivíamos, siguiendo las corrientes de este mundo, como peces muertos que van siguiendo inertes la corriente del agua. Esto es lo que dice Efesios 2:1-5, parafraseando, explicándolo.
¿Qué pasa con los peces muertos? Viene la corriente y siguen el rumbo de la corriente. Y siguen allá hasta que la corriente los lleva hacia donde quiere. Hay algunos que están siguiendo esa corriente como los peces. Amén. Están inertes, pero cuando están siguiendo esa corriente, no viviendo en santidad, están siguiendo la corriente del mundo y van a desembocar en la perdición eterna. Cuidado. Busquemos la santidad. Busquemos la santidad. A santidad nos llamó Dios. Puestos de pies. Busquemos la santidad. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, tu palabra ha sido predicada. Ayúdanos a ser santos. Quita toda imperfección en nosotros. Ayúdanos a reconocer lo que hay malo dentro de nosotros que tú no aceptas. Queremos caminar por el camino de la santidad. Solamente con la ayuda tuya lo podemos hacer. Ayúdanos a hacer frente, Señor, al pecado. Rechazar el pecado. Reprender enemigos, Señor. Padre eterno, ayuda a tu pueblo a serte fiel y que no haya nada ni nadie que lo destruya. Glorifícate, oh Dios, en cada vida que está al alcance de este mensaje, Señor. Que tu palabra haya llegado, Cristo, y que haya sido entendido, Señor, lo que tú has querido decir a través de tu palabra. Bendice la iglesia local, Señor. Ayúdanos a vencer y glorifícate en medio nuestro. Gracias, oh Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya, santo. Gloria.